Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, eh, que, que el- que haya sido una semana también orientada al estudio, ¿no es cierto? Porque es importante eh, que podamos ir adquiriendo los conocimientos por lo menos básicos para poder ir detectando o para poder ir orientando nuestras prácticas con los chicos eh, que tienen alguna necesidad educativa especial, ¿no es cierto?, dentro del aula. Eh, la semana pasada vimos el trastorno específico, el trastorno del espectro autista. Conversamos sobre algunas características, ¿no es cierto?, que tienen en general los niños que presentan aun cuando se establece el concepto de espectro, es porque dentro de este trastorno hay diferentes manifestaciones. Pueden haber niños con comorbilidad, ¿no es cierto?, con un trastorno del lenguaje, otros pueden tener comorbilidad, una deficiencia intelectual, otros pueden tener, por ejemplo, con comorbilidad, trastorno específico del aprendizaje, trastornos motores, etcétera. ¿Ya? Por eso es un espectro, porque la manifestación del trastorno puede tener diferentes formas, diferentes aristas y, eh, y diferentes grados, que ya los conversamos. Entonces, lo que hoy vamos a conversar, y tenemos niños TEA en el aula, por lo tanto es importante que tú también empieces a buscar, ¿no es cierto?, y gestionarte estrategias para. El próximo año va a ser complejo porque en estricto rigor y en primera instancia nuestros niños van a entrar a clases presenciales y de ser así, vamos a tener muchos niños, no solamente con alguna necesidad educativa especial, vamos a tener niños con necesidades emocionales que nos van a exigir, ¿no es cierto?, también tener muchas estrategias y herramientas para poder contener y contenernos nosotros mismos, porque siempre hablamos, ¿no es cierto?, de que el niño puede llegar ofuscado al aula, pero también eso puede pasar con nosotros o con los demás colegas. Entonces, en ese sentido, las vacaciones o este periodo en el que no vamos a estar en clase, no nosotras, sino los colegios, es un momento para ponerse a trabajar, para preparar el terreno, para hacerte una carpeta, por ejemplo. Hay mucho material en internet, o sea, estrategias, por ejemplo, para ayudar a conseguir la calma. Cada colegio va a ir estableciendo, ya establecido, digamos, las directrices en su plan de retorno y que tienen que ver con aspectos, ¿no es cierto?, de seguridad, que también eso es importante, porque recuerda que los niños, por ejemplo, TEA, son niños de mucha rutina. Y también eso vamos a tener que verlo porque tenemos por otro lado los niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad que cuando tienen hiperactividad, ¿no es cierto?, son pequeños con más bien desordenaditos. Entonces es importante que al menos los trastornos por lo menos estos cuatro trastornos que hemos visto, comunicación, trastorno del espectro autista, TDAH hoy día y lo que viene con Claudia, que son los trastornos específicos del aprendizaje, es esencial que te vayas haciendo una carpetita para ir buscando estrategias de cómo manejarlos y tú también manejarte en el aula, ¿ya? Los aspectos emocionales afectan el aprendizaje, afectan la conducta. No sabemos cómo van a llegar nuestros niños. Vienen con una información de la casa de que el colegio puede ser peligroso o niños que estuvieron quizás todo un año, la verdad, casi no escolarizados, sin rutinas, y que tú les pidas que se mantengan con la mascarilla, por ejemplo, ya va a ser complejo. Complejo para niños sin necesidades educativas especiales y mucho más para niños con necesidades educativas especiales. Y en el caso de nuestros niños con trastornos por déficit de atención, que presenten como uno de sus síntomas primarios la hiperactividad eh, o la impulsividad, va a ser complejo. Entonces, recomendación, eh,
quienes trabajamos en educación, si bien es cierto tenemos vacaciones entre comillas, porque no vamos a tener tantas reuniones ni eso, son 2 meses para prepararse y para empezar a prepararse para lo que viene, que en primera instancia es presencial, ¿ya? Y frente a eso, bueno, hay que tener herramientas, hay que buscar estrategias. Yo te propongo que te hagas unas carpetitas, por ejemplo, trastornos de la comunicación, algunas actividades que tengan que ver. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que los niños no van a poder estar mucho rato en la sala y que nosotros vamos a tener que tener, las jornadas son más cortas, sí, en todos los colegios, pero van a tener que para limpiar, sanitizar, para un montón de cosas, van a tener que tener a cierta cantidad de niños en el patio y hay que ser súper creativo y especialmente las asistentes de aula, ¿no es cierto?, van a tener que, y de párvulo, van a tener que ser súper creativas en proponer también estrategia, en proponer juegos, en proponer cosas en las cuales los niños puedan jugar, pero sin tocarse, manteniendo la distancia. Porque los patios, la hora en el baño, la hora en los comedores, todo va a tener que estar vigilado. Todo va a estar vigilado, supervisado, para que los niños no se saquen la mascarilla y no se toquen. Entonces, de verdad que quienes vamos a trabajar en los colegios vamos a requerir de mucha creatividad y en este caso, ¿no es cierto?, en el caso tuyo, de informarte, sí, yo voy a ver si dónde tengo ese documento, informarte de cuáles son las directrices que en general el ministerio plantea que tienen que ver con la seguridad, el de higiene dentro de un colegio, aunque cada colegio, de acuerdo a su plan de retorno, va a establecer ciertos énfasis, pero los lineamientos son para todos iguales, ¿ya? Los horarios en los que van a limpiar, con qué van a limpiar, eso puede variar, pero las directrices van a ser iguales. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Yo sé que el verano en el fondo y en general para también los que trabajamos en un colegio es vacaciones, pero estamos en un contexto diferente, especial y muy demandante y muy incierto. Por lo tanto, sea presencial o sea en línea, vamos a tener que llevar y establecer ciertas estrategias. Entonces, buscar juegos que se puedan hacer en línea, buscar juegos que se puedan hacer presencial, pero que los niños no se toquen. O sea, son 2 meses en los que hay que trabajar, leer mucho, porque nuestros niños van a llegar y sin necesidades educativas especiales, van a llegar con mucha carga emocional. Así que ojo con eso y especialmente nuestros niños que tienen alguna dificultad con la autorregulación, que no son solamente los niños con trastornos por déficit de atención, tenemos niños que en su proceso de desarrollo no han sido estimulados y el entorno no ha sido el propicio para que los niños puedan practicar y desarrollar experiencias que lo lleven a autorregularse. Así que ojo con eso, importante, a no descuidar, digamos, los estudios, a no descuidar, digamos, las tareas que se vienen. Ahora, con respecto al TDAH, importante, eh, importante con esto que tomemos atención de que el TDAH, el trastorno por déficit de atención, es un trastorno que como síntomas primarios se manifiesta, los síntomas primarios que se manifiestan son, por un lado, la inatención y por el otro lado, ¿no es cierto?, la impulsividad e hiperactividad. ¿Ya? Esos son los síntomas primarios. Tenemos síntomas secundarios, que eso es cuando estamos hablando, por ejemplo, de alguna comorbilidad, que el niño aparte, este déficit por atención se manifieste no solamente con una inatención, por ejemplo, sino que pueda manifestarse también, como los niños inatentos tienden a ser niños más hacia adentro, con un proceso de introspección mayor, o sea, hacia adentro. Son niños que pueden, por ejemplo, presentar sintomatología depresiva, etcétera.
dependiendo de los síntomas primarios, van a ser, ¿no es cierto?, estos síntomas secundarios que se van a manifestar, que nosotros nombramos como comorbilidad. Y es importante, ¿no es cierto?, establecer, y es lo que se establece en primera instancia, cuáles son los síntomas primarios que predominan en este déficit por atención, ¿no es cierto? Es un trastorno que se produce en el niño porque hay un déficit en el proceso neurológico, neurovegetativo, que afecta la atención, y la atención es parte importante de procesos como todos los que tienen que ver con las funciones ejecutivas, la planificación, la flexibilización cognitiva, el control inhibitorio, la autorregulación en el fondo, ¿ya? Entonces es importante conocer el diagnóstico del niño, ¿ya? Ahora, es un trastorno que empieza a manifestarse en la infancia. Los síntomas presentes deben manifestarse antes de los 12 años de edad, ¿no es cierto? Recuerda que hemos conversado de que tenemos dentro del área de el diagnóstico, ¿no es cierto?, y la evaluación de diferentes trastornos, manuales que orientan el quehacer y el diagnóstico propiamente tal de estos trastornos. Recuerda que en el área de la salud pública, por decirlo así, ellos se rigen por el CIE, que es el documento, el manual estadístico de diagnósticos, ¿no es cierto?, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y está el DSM, que es el manual diagnóstico de la APA, que es la Organización de Psiquiatría Americana, y que es el que en general, y la verdad es en el que en general utilizan los profesionales privados, por decirlo así, las consultas privadas que uno hace, ¿ya? Ambos manuales coinciden en algunas clasificaciones y en algunos síntomas, y por eso están en una reestructuración como para poder ir unificando lo que más se pueda, porque podrías tener, por ejemplo, un niño que en el consultorio fue diagnosticado, no sé, con un trastorno, y según el DSM-5 no le va a sacar ese trastorno porque lo diagnosticaron, pero le puede sumar otro. Entonces al final tienes niños sobrediagnosticados. Y en el caso del TDAH, en el DSM-4, en el anterior, antes del 2014, se establecía como una edad en la que tenían que ya haber aparecido los síntomas a los 7 años. Por eso teníamos muchos niños, y tenemos desgraciadamente aún, muchos niños diagnosticados con este trastorno en la prebásica o en primero básico. Porque recuerda que muchas de las manifestaciones o mucho de la conciencia de alguna dificultad en el niño se empiezan a manifestar cuando el medio les exige que tengan ciertas respuestas y que ellos no pueden tener esa respuesta, o no la pueden tener en el tiempo en el que el medio se lo solicita, o no la pueden tener, por ejemplo, con la eficiencia y la eficacia que se solicita. Y ahí es cuando empieza entonces a haber una disonancia, y es cuando empieza a haber como un problema, como que a uno le empieza a sonar una campanita, que es el profesor o es, no sé, la parvularia, en que dice, ¿sabe qué? Parece que algo pasa, porque en general, volviendo a la psicología del desarrollo, por eso es súper importante repasarla y saberte al revés y al derecho los procesos cognitivos, los procesos de la adquisición del lenguaje, los procesos que tienen que ver tanto cualitativos como los cambios tanto cualitativos como cuantitativos que tiene un niño en el rango de edad que es la infancia, ¿no es cierto?, que tú te vas a mover. Porque si tú no sabes cuál es el desarrollo esperado, difícilmente uno puede darse cuenta de que hay algo raro en ese pequeño, o algo que no estaría acorde a lo que se espera. Y como cuando entran al colegio empieza una exigencia de muchísimas habilidades, es entonces cuando tanto los padres en algunas ocasiones como los profesionales empiezan a darse cuenta de que podríamos estar
frente a alguna dificultad que puede ser transitoria o puede ser permanente. Y en ese sentido, eh, puedes encontrar a niños que ya llegando a primero o segundo básico estén diagnosticados con un TDAH, con un trastorno de déficit por atención, porque antiguamente se hacía antes y porque hay una práctica que aún no ha dejado de ejercerse por parte de los psiquiatras de diagnosticar a los niños antes, ¿ya? De suponer que los síntomas que manifiesta un niño antes de los 7 son síntomas que entrarían dentro de la clasificación del trastorno y no necesariamente como parte del proceso de desarrollo de ese niño en un contexto sociocultural específico, ¿ya? Y eso es importante también saberlo, porque como bien dice en la última parte de la presentación ahora, la prevalencia del TDAH según todas las pruebas que han aplicado en diferentes países establece que es un 5% de los niños que estarían en esa condición. ¿Qué quiere decir? Y yo lo coloqué ahí, que en un curso de 40 niños, que es lo que en general uno tiene, el porcentaje de niños que tendría TDAH sería un 2%. O sea, serían 2 niños, porque es un 5%, serían 2 niños. Y te vas a dar cuenta de que cada vez más tenemos aulas donde tenemos, no sé, 10, 15 niños con TDAH. Entonces tú dices, evidentemente eso no puede ser, porque todos los estudios establecen, incluso es más, en el DSM-5 establece que la prevalencia sería de un 2%, o sea, de un 5%. Que, como yo te pongo un ejemplo, como para bajar ese 5%, que en nuestras aulas no habría más de 2 niños por aula con TDAH, cosa que no es efectivo en la vida real. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos niños diagnosticados y medicados con TDAH, ¿no es cierto?, con trastorno por déficit de atención, que no necesariamente tienen como síntomas primarios la inatención, la hiperactividad o impulsividad, porque como vamos a ver, existen, y lo hemos conversado, por ejemplo, los trastornos motores. Hay trastornos motores que tienen ciertas características, ¿no es cierto?, cierta inquietud motora y que el niño no se queda tranquilo. Y que en el fondo no sería un TDAH porque no reuniría todos los síntomas, pero te vas a dar cuenta de que, si bien es cierto, tanto los trastornos de la comunicación, específicamente los trastornos del lenguaje, como los trastornos específicos del aprendizaje, o sea, la dificultad para adquirir la lectura, para adquirir la escritura, para adquirir los aprendizajes en matemática, son mayores, eso, que el niño, incluso sin necesidad educativa especial, a que el niño no le cuestan esos procesos, son los trastornos menos diagnosticados cuando están en mayor porcentaje presentes en los niños que el TDAH, que casi todos los niños tienen TDAH, incluso es más, el apoderado como que ya espera que lo diagnostiquen con un déficit, con un trastorno por déficit de atención. Así que en eso somos una cultura que se acostumbró a que las características propias de los niños o características propias de niños que no han sido educados en ciertas funciones ejecutivas, por ejemplo, en planificar sus días, son desordenaditos, en tener flexibilidad, o sea, poder cambiar de idea, poder acomodarse a nuevos escenarios, el que el niño, por ejemplo, no haya sido educado en experiencias que le favorezcan la autorregulación y el niño, no sé, grita, golpea porque el papá le da todo lo que quiere, o niños que no han sido estimulados en su lenguaje, ¿no es cierto?, que lo estuvimos conversando la semana pasada, y el niño no habla bien, y el niño tiene un montón, y por lo mismo es inquieto en la sala, si tiene dificultad para leer o para escribir, y el profesor escribe en la pizarra, o pone presentaciones eternas que el niño tiene que leer, no, pero si es que cualquiera se para, se sienta, entonces, ¿qué dice uno? Ah, este niño tiene un déficit de atención. Pero no necesariamente. Hemos abusado de eso y hay un montón de estudios también que establecen que se ha abusado de la medicación. Así que ahí es importante que nosotros, si bien es cierto, tenemos que tener conciencia de que hay niños a los cuales
por ejemplo, desde la neurociencia, la neuroimagen ha establecido que tendrían áreas menos desarrolladas, ¿no es cierto? Y al tener áreas menos desarrolladas en el cerebro, cuando hablamos de áreas menos desarrolladas en el cerebro, de lo que estamos hablando de que ahí hay menos conexiones sinápticas, ¿ya? Entonces, evidentemente, si hay menos conexiones, hay menos aprendizaje, hay menos desarrollo de esa área. Pero también hemos conversado que existe una plasticidad y que existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar nuevas sinapsis y de, cuando los niños son pequeños, generar también nuevas neuronas, ¿ya? Así es que la idea es que nosotros también, si bien es cierto, nadie, porque son muy pocas las personas eh, que critican un diagnóstico o que pueden se atreven a hacer alguna observación de un diagnóstico de un psiquiatra o de ese psiquiatra, bueno, eh, todos tenemos paradigmas en la vida y todo profesional tiene una manera de ver la salud mental. Y hay personas profesionales que al ejercer su profesión, lo hacen desde una mirada, ¿no es cierto?, menos holística del ser humano, sino más bien biomédica, que quiere decir que esto es principio de error, te falla esto, tienes esto. Y los factores externos mayormente a veces no, no, no son tomados en cuenta. Y no es menor, porque uno que está en el área también se ha dado cuenta, y conversando con varias psicopedagogas, que a veces en una sola sesión te diagnostican y te medican. ¿Y cómo puedes tú en una sola sesión establecer que la inatención o la hiperactividad de este pequeño se debe a un déficit por atención? Entonces tendría un TDAH. Hay que tener cuidado en eso. Y hay que mirar los casos uno a uno, ¿ya? La manifestación de los trastornos deben estar presentes más de un entorno. En varias ocasiones nos ha pasado que los niños en el colegio son inquietos y en la casa no. Van a la casa de los familiares y nunca tienen problemas de que, no sé, pues sepárense siete, sepárense siete. Además que hay casas, hay familias que tienen rutinas en las cuales y tienen una cultura en las cuales, por ejemplo, no les molesta que los niños estén comiendo en las camas, en los sillones, que, por ejemplo, no sé, tengan todo desordenado, porque todo eso ordena y todo eso educa. Entonces después, claro, vemos manifestaciones que uno dice, en realidad, ¿esto es un mal hábito o esto es un síntoma de un trastorno? Así que eso es súper importante preguntar. ¿Y él en la casa es inquieto? Sí, sí es súper inquieto, ya es súper inquieto. ¿Y cuáles son las rutinas? Es importante preguntar, ¿cuáles son las rutinas? ¿Qué hace cuando se levanta? ¿Él ordena su día? ¿Se levanta y sabe lo que tiene que hacer? ¿Alguna responsabilidad en la casa? ¿Ayuda a cocinar? ¿Lee las recetas? No lo sé, ¿o está todo el día en el celu? Porque hemos conversado de que si bien es cierto, la genética predispone, porque es cierto, la información genética predispone, eh, la filogenética, que es aquellos aspectos que tienen que ver con lo externo, favorece o entorpece el desarrollo, por ejemplo, de algún trastorno o de alguna conducta adaptativa. Así es que en eso, importante averiguar en qué contexto está viviendo nuestros niños. Y si nuestros niños están más inquietos, hay factores externos también importantes y hay factores genéticos importantes. No olvidar que afecta en gran medida el desarrollo neural de un niño y las áreas que tienen que ver también y que se ven afectadas en el TDAH, el consumo de tabaco, ¿ya? Y el consumo de alcohol. Y nuestra población mayoritariamente es consumidora, no solamente de tabaco y alcohol. Entonces, claro, uno dice, oye, ¿sabes qué? Algo está pasando, están naciendo niños con más TDAH. Es que los padres no estamos teniendo también conductas que favorezcan un desarrollo sano. Y en eso también por eso es importante averiguar sobre el medio. Por eso, lo que a lo mejor en algún principio se veía aislado, decir, ¿por qué ¿para qué me va a servir una encuesta que, por ejemplo, yo le haga al papá?
Mira, de todo lo que hemos hablado en los diferentes trastornos, por Dios que sirve el tener información de que cómo se alimenta. El cerebro hay que nutrirlo de vitaminas y nuestros niños comen muy mal. Nuestros niños comen mucho azúcar, el azúcar no le hace bien al cerebro. Nuestros niños comen mucha grasa, lo que tampoco favorece que la sangre, que es el agua que riega, ¿no es cierto?, todo nuestro cuerpo y nuestro cerebro, y en la vitamina también, va con grasa. No hay nutrientes, cada vez se come menos pescado, cada vez se come menos fruta y verdura, el niño en general arroz y fideo y papas fritas. Entonces, son varios aspectos, y esos son aspectos que tienen que ver con la manera en que el medio eh, se interpone en el sano desarrollo, digamos, de este, de este niño. ¿Ya? Es uno de los trastornos con más altos índices de comorbilidad, porque la atención es una función ejecutiva que, como hemos conversado, está presente en la memoria, está presente en la planificación, está presente en un montón de eh, exigencias que son necesarias para poder realizar otras actividades. Entonces, por eso el déficit por atención trae comorbilidad bastante variada, ¿ya? Y como aquí dice, por ejemplo, los trastornos negativistas desafiantes, esos tienen que ver con la conducta, especialmente cuando son hiperactivos o impulsivos, principalmente. De ansiedad, la impulsividad, ¿no es cierto?, trastornos del estado del ánimo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un niño inatento, conversamos que tienen más tendencia, mira, cuando el síntoma primario que se manifiesta en este trastorno por déficit de atención es la inatención, el niño es más bien hacia adentro. Vas a ver un niño más bien calmado, menos sociable, menos comunicativo, más tímido. Entonces, evidentemente, si nosotros podemos, y ya con solo el hecho de que tú pudieses, por ejemplo, comprender las características que, por ejemplo, tiene la inatención, uno podría asociarlo con sintomatologías de trastornos que se relacionan con eso, como la depresión. La depresión es un estado de ánimo, ¿no es cierto?, en el cual tú te vas hacia adentro, empiezas a perder ciertos contactos, la vida como que no te estimula mucho, como que no hay nada que sea tan atractivo, tan luminoso como para que tú tengas más ánimo, por explicarte de alguna manera, ¿ya? Del aprendizaje, porque para poder aprender algo también tienes que tener un tiempo, ¿no es cierto?, de atención para poder captar la información, ¿ya? Y de la comunicación, porque lo hemos hablado, que para poder comunicarnos con otros, por ejemplo, en el trastorno del lenguaje, necesitas sí poder que te funcione bien la memoria, y hemos dicho que la atención es parte de la memoria, que te funcione bien el poder planificar la orden de la oración en la que voy a conversar, planificar lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, que eso también tiene que ver con el proceso de atención. Entonces, evidentemente que se ven como síntomas secundarios cuando hemos hablado comorbilidad, ¿no es cierto?, estos trastornos. Y como hemos hablado, tiene prevalencia de un 5%. Aquí tenemos algunas características, ¿no es cierto?, que hemos conversado. Patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad. La inatención y la hiperactividad e impulsividad son, recuerda, los síntomas primarios de este déficit que se produce en el niño por la atención. La atención, el proceso atencional no le está funcionando como se espera, como se solicita, ¿ya? Entonces, frente a eso, evidentemente que va a manifestar una de las dos síntomas con más intensidad. Entonces, ¿cuáles serían? La inatención, o sea, se manifiesta conductualmente como desviaciones en las tareas, falta de persistencia, dificultad para mantener la atención y desorganización que no se deben a un desafío o falta de comprensión. ¿Ya? O sea, esta inatención es
y se nota, al leerlo uno se puede dar cuenta que se nota mucho en el colegio. Eh, si lo observas, porque lo hemos conversado en reiteradas veces, la hiperactividad y la impulsividad son más notorias. La inatención, el niño como se va hacia adentro, no generalmente no tiene problemas de convivencia él. Los otros, ¿no es cierto?, generan con él un problema de convivencia porque como es tímido, no quieren hacer trabajos con él no habla mucho, entonces no, como que no lo ven, no lo invitan a jugar, él anda más bien solito, a diferencia del otro pequeño, que el otro pequeño va a ser muy sociable y en ese va a ser, en esa necesidad de ser sociable, por ser impulsivo, va a tener conducta que a otro no le va a gustar, no va a seguir normas, no va a esperar su turno, etcétera. La hiperactividad, ¿no es cierto?, que se refiere a una actividad motora excesiva, como un niño que corretea, que se para y se sienta, cuando no es apropiado, o jugueteos, golpes o locuacidad excesiva. ¿Qué quiere decir? Que inquietud motora cuando hemos hablado, ¿ya? Pero también sabemos que existen trastornos que, por ejemplo, las estereotipias que llevan a que el niño, por ejemplo, esté con un golpeteo permanente, si es esa la estereotipia que tiene. Golpear, 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 con un lapicito, moverse en la silla, no sé, poner su pie, por ejemplo, y golpetear el piso permanentemente, así como moviendo la pierna. También pueden ser estereotipias, ¿no es cierto? Pero hay una inquietud motora en la hiperactividad. O sea, el pequeño es como que tuviera una pulguita, ¿no es cierto?, en el cuerpecito. Y la impulsividad se refiere a acciones. Recuerda, la hiperactividad tiene que ver con una acción motora, ¿ya? No, él se para, se sienta, no se queda sentado tranquilito mucho rato. Tú le estás hablando y te sigue conversando, pero por ejemplo se fue, no sé, se fue a buscar una cosa en la mochila y vuelve y tú dices en qué momento estaba sentadito conversando conmigo, o se pone a conversar con el compañero y vuelve a conversar contigo. Bueno, ahí tendríamos dos cosas, la hiperactividad y la inatención, porque la hiperactividad es que se pare, se sienta, y la inatención es que si estabas conversando con él se ponga a conversar con otro, haga otra cosa y después vuelva a retomar el tema contigo. A eso se le llama combinado, digamos, o mixto. Eh, y la impulsividad, bueno, lo que se produce en los momentos es tener acciones sin reflexión. Ya, porque una cosa es que el niño se pare y se siente, ¿no es cierto? Y otra cosa es que, por ejemplo, en eso va y le pegó al compañero. Eso no es inquietud motora. Porque hay niños que son inquietos, pero no por eso le pegan al compañero. Puede ser que salen corriendo de la sala y empujen a un compañero y se caiga. Pero no que, por ejemplo, impulsivamente vaya y lo golpee. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, como hemos conversado, una de los síntomas primarios es la inatención. Y en eso, las características de la inatención, que bueno, hemos hablado varias, pero aquí hay algunas enumeradas, fallas en prestar la debida atención a detalles o descuidos o errores en las tareas escolares. Ya, por ejemplo, hay niños que tuvieron todo el rato que tú crees que están mirando al profesor, o se distrajeron, qué sé yo, borran la pizarra o sacan el Power, porque esas son las metodologías que en general usan los profes, y le miras el cuaderno y no escribió nada. Le dijiste que hiciera, por ejemplo, tal ejercicio y no lo hizo. Y no es porque sea flojo y no es porque sea desafiante y decir, no, no pienso hacer nada. No, es porque mientras estaba hablando la profesora, ese estímulo que era la profesora, que era la información que estaba dando la profesora, no fue lo suficientemente fuerte o atractivo para generar una motivación y tratar de mantener su atención sostenida, ¿no es cierto? Sino que en ese momento, por ejemplo, justo iba pasando por fuera de la sala el profesor de educación física, que le cae muy bien, y él se asoma y lo saluda.
porque ese estímulo lo motivó más, le llamó más la atención. A eso se le llama atención selectiva, ya que el niño, por ejemplo, ponga su atención en aquella cosa que más le motive, más le llame la atención. Y eso pasa, si yo al explicarlo así, decir, ya, pero eso es como que todos los niños lo hacen, yo le puedo estar hablando a mi hijo, no sé, y por ejemplo, no sé, suena WhatsApp y él va a mirarlo porque es más atractivo, porque está esperando que lo llamara, no sé, un amigo o una amiga, o por ejemplo está conversando y ahí sale el olor a papa frita y se me fue porque era más rico. ¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Te fijas? Esas cosas que uno dice, bueno, por algo se establece también un rango un poco mayor que antes, que ya no sea los 7 años el corte, la edad en la que se diagnostique, sino como los 12, porque se entiende que es parte también de que el niño, también en un mundo sobreestimulado sensorialmente como en el que estamos, el niño, el niño no mantenga su atención en algo. No le gusta esto. Antiguamente uno tenía que esperar, ¿no es cierto?, que estuviera el dibujo animado que a uno le gustaba. Y lo hemos conversado varias veces. También en medio uno lo estimulaba. Había que esperar. Ahora el niño no le gusta ese canal, ve lo otro y dice, mira, de verdad, si no lo están dando, lo veo en el celular, si total tengo Netflix, veo YouTube, si perdí en esto, cero, no me voy a andar frustrando, ni voy a esperar mi turno, yo voy y juego en el otro celular y hay muchos celulares en mi casa, no tengo que esperar el turno, etcétera. También el medio ha hecho que los pequeños tengan un problema en su atención sostenida, en tener la atención en un solo lugar, porque aparte estamos en una época de inmediatez. O sea, suena el teléfono y ¿por qué no me contestaste? Eh, llamo y o sea, llego a una fila y quiero que me atiendan al tiro. Esa inmediatez que el adulto le ha transmitido al niño también atrofia procesos necesarios para tomar atención o para sostener la atención, para desarrollar esa fuerza, ¿no es cierto? Esa capacidad de inhibir el impulso que tengo para llegar en un momento a autorregularme. Pero no tenemos una sociedad, nuestros adultos no son personas que se autorregulen, o sea, ni que inhiban. Te doy un ejemplo, el 10%. O sea, la gente salió en masa. En las vacaciones, la gente sale en masa. O sea, no inhiben una conducta, ¿no es cierto? No son capaces de quedarse en la casa o de inhibir una conducta porque hay, digamos, una situación en la cual me está exigiendo postergar la gratificación, porque así se llama, postergar la gratificación, o sea, postergar ese momento agradable hasta que se den las condiciones. ¿Cómo lo va a hacer un niño si no los adultos no somos capaces de hacer eso? Entonces, por eso el corte en la edad se aumentó, porque se entiende que son cosas propias de un cerebro que se está desarrollando. Las funciones ejecutivas, que son todas aquellas herramientas, ¿no es cierto?, que necesitamos los seres humanos para poder tener un comportamiento adaptable, una conciencia de sí mismo, de nosotros mismos, poder planificar, ¿no es cierto?, un futuro, poder planificar las consecuencias de nuestras acciones. Lo hemos conversado, termina de madurar a los 26 años, entonces, ¿qué le pides a un niño de 7? A un niño de 7, 8 años le vas a pedir que tenga ciertos comportamientos si también se desarrolló en un ambiente que le favoreció experiencias para poder llegar a poner en práctica un comportamiento. Si el colegio no es que me enseñe a comportarme, el colegio es donde yo tengo que demostrar que aprendí a comportarme. Y lo practico con otros seres humanos de mi misma edad. Entonces, donde yo tengo que saber transar, porque el adulto en general tiene más paciencia, el adulto es más ordenado, en general es más ordenado, pero con un par tengo que aprender a negociar, tengo que aprender a perder, tengo que aprender a compartir, a ser empático, porque es un par y es igual a mí, que no va a transar como un adulto. Entonces tenemos que aprender muchas cosas ahí. ¿Ya? Dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, dar la apariencia de no escuchar cuando se le habla,
Entonces a veces le dice, "Ey, toma atención, toma atención". Hay que nosotros tenemos que tomar atención porque ese niño no está tomando atención, ¿ya? Tener dificultad para organizar tareas y o actividades, eso tiene que ver con la planificación. Evitar, evitar hacer con disgusto o mostrarse poco entusiasmado al iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Evidente, si estamos diciendo que el mantener la atención mucho tiempo es un gran esfuerzo, porque seguramente está percibiendo de todo el medio que lo rodea otro estímulo que es más atractivo para él que el que le están pidiendo que mantenga. Por eso es importante, por ejemplo, que nosotros podamos comprender que es importante las instancias en las cuales desarrollemos y practiquemos, por ejemplo, la reflexión, la, la, el respirar, los momentos de reflexión, los momentos de tranquilidad, el yoga, el mindfulness y todas esas técnicas, pero que el niño aprenda a hacerse consciente de su respiración, que aprenda, ¿no es cierto? Ay, ¿cómo se llama? No es yoga, pero ya, bueno, eso ayuda mucho, porque es un ejercicio que va a ayudar al niño a ir de a poco manejando su concentración, su atención. Perder cosas necesarias para tareas o actividades, obvio, porque no se acuerda dónde lo dejó. Tú le dijiste algo y se fue para otra parte. Se puso, pero, oye, pero no sé. Generalmente los lápices, el polerón, están en otra parte. Se quedan en el colegio. Se trajo, guardó todo. Sus lápices pueden ser todos, por ejemplo, no sé, sus lápices de colores, todos por fuera pueden ser, no sé, por ejemplo, azules. Y sacó uno rojo, uno negro. No se lo robó. El niño pescó todo y lo guardó. Guarde sus cosas, agarró todo y lo guardó. Entonces fue así, ¿por qué trajiste este lápiz? Ay, hay que devolverlo. O mira, te falta el lápiz. Sí, porque ¿dónde estarán? Y generalmente en la cajita donde guardan todos los lápices están los lápices de estos pequeños. ¿Ya? Distraerse con facilidad por estímulos externos, que ya lo hemos conversado. Olvidar las actividades cotidianas. Que en general las actividades cotidianas no le estimulan a ningún niño, por lo tanto hay que ordenarles el día. Una pizarra, ¿no es cierto?, donde yo con él, nosotros, ambos, vayamos por cuadradito, así como si fuera un calendario, planificando el día, primero esto, segundo esto, porque así, con tareas cortas, con indicaciones y tareas cortas, que después te lleven a la consecución de una meta mayor, ¿no es cierto? Pero corto, porque tiene una atención, eh, porque su atención se va a ir prontamente, por lo tanto tienes que tratar de que en los ratitos que tenga atención, ¡pum!, lo enganche en esto, listo. Y después, ¿con qué favoreces con eso? Favoreces primero que él vaya ordenando por pequeños cuadritos, ¿no es cierto?, una tarea completa, ya como un rompecabezas, primero y importante, porque el niño le da indicaciones cortas, tareas cortas, que puede empezar y terminar en el momento en que en general está logrando él sostener su atención. Eso por un lado. Y por otro lado, al ir realizando estas actividades cortas, al empezar y saber que termina, o al empezar y haber tenido la experiencia de empezar y terminar, hace que el niño también pueda tener una autopercepción positiva, que sienta que puede empezar y terminar algo, porque el niño generalmente que tiene TDAH es un niño que no se siente que en ninguna actividad, no se siente exitoso en ninguna actividad, no tiene experiencias exitosas en ninguna actividad porque nada termina. Y en el trayecto de que empezó a que nunca termina, lo retaron, lo castigaron, ya captó que no va a funcionar. Entonces, como decir, me enfrento a una situación que de entrada sé que voy a perder. Entonces, estas actividades cortitas, ordenarlo es importante, es muy importante. Ahora llegamos a otro de los síntomas primarios, que es la hiperactividad e impulsividad, ¿ya? Acuérdate, hiperactividad, hablamos de la inquietud motora, impulsividad es que
tenga no movimientos, por ejemplo, estereotipados, golpeteos necesariamente, o que se pare, se siente o que corra, sino que va a tener conductas en su vida que no las va a pensar, no las va a planificar mayormente, ¿ya? Que si le dieron ganas, lo hizo, ¿ya? Juguetear o golpetear con las manos, ¿no es cierto? Esto estamos hablando de hiperactividad, levantarse o en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, o sea, clásico en la sala, corretear o trepar, ser incapaz de jugar o de ocuparse en actividades recreativas con tranquilidad, ¿ya? Estar ocupado y actuar como si lo impulsara un motor, hablar en exceso, ¿ya? Por ejemplo, el niño que no respeta turno, eso tiene que ver con la impulsividad, con el no esperar, ¿ya? Responder de formas inesperadas o antes de que se concluya una pregunta, impulsividad. Presentar dificultades para esperar su turno, impulsividad. Interrumpir o inmiscuirse en las actividades de los demás. Esas son conductas impulsivas. Entonces, tenemos el trastorno por déficit de atención, ¿no es cierto? E hiperactividad. Tenemos el trastorno del déficit de atención con hiperactividad, ¿no es cierto? Con predominio del déficit de atención, o sea, el niño inatento. Tenemos el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, con predominio en la hiperactividad y la impulsividad, o sea, tenemos un niño, ¿no es cierto?, que no puede quedarse quietito y que no espera y eso sería, ¿no es cierto?, la hiperactividad, no puede quedarse quietito, se para, se sienta, conversa, corre por la sala, ¿ya? Eso es hiperactividad, inquietud motora, ¿no es cierto? O sea, que no se puede quedar sentado. Y aparte, no respeta turnos, sus conductas son poco reflexionadas, tanto, por ejemplo, con el adulto como con los mismos compañeros, no espera, no sigue normas, no espera, por ejemplo, seguir las indicaciones en un juego, le cuesta mucho, ¿ya? Y tenemos el combinado mixto, que es cuando este pequeño es impulsivo en sus conductas, o sea, no espera su turno, se frustra muy rápidamente porque la impulsividad, uno de los resultados es la frustración. ¿Por qué? Porque yo quiero ahora ya, quiero una recompensa al tiro ya. Y eso genera frustración cuando tengo que esperar la recompensa. ¿Ya? Y la hiperactividad, que no me puedo quedar tranquilito, pero aparte de todo eso, me hablan y yo no tomo atención, yo es como que estoy en otra esfera, mi atención se fue para otra parte. Entonces tendríamos ¿cómo se llama? Con predominio inatento, con predominio en la hiperactividad e impulsividad, o combinado o mixto que le llaman, ¿no es cierto? Que nuestro pequeño no solamente es hiperactivo, que también tiene conductas impulsivas, sino que también tiene problemas para sostener su atención. Ese sería combinado. Niveles de gravedad, bueno, tenemos 3. Están el leve, que son poco o ningún síntoma, están presentes más que los necesarios para el diagnóstico. O sea, ves al niño que en el fondo no toma atención, no escribe en clase, le cuesta estudiar, ¿ya? Y los síntomas solo se producen deterioro mínimo en el funcionamiento social o laboral, porque también hay adultos diagnosticados con TDAH. Pero en general los pequeños, a pesar de que sean un poquito inquietos, a veces se quedan quietitos, no se llevan mal con los compañeros, si bien es cierto han empujado a varios sin querer empujarlos, con los otros juega muy bien. Este diagnóstico se da en mayor cantidad de los varones, ¿ya? Hay más niños diagnosticados con TDAH que niñas. Moderado, síntomas o deterioros funcionales presentes entre leve y grave, ¿no es cierto? Ya que a lo mejor en alguna área estén más complicados. Y grave, bueno, la presencia de muchos síntomas. Aparte de todos los diagnosticados, ¿no es cierto? Los síntomas primarios, que son la inatención, la hiperactividad con impulsividad. También tenemos, ¿no es cierto?, síntomas secundarios o comorbilidad con otros trastornos. Entonces, ¿cómo se trata ¿cómo se ayuda y se acompaña, ¿no es cierto?, a un niño con TDAH? Bueno,
se establece, primero en el colegio, y como te decía, como el colegio, la rutina, la vida escolar demanda exigencias que a lo mejor el niño no le eran demandadas en el contexto familiar o eran suplidas por sus padres. Eh, Cuando a un niño se le diagnostica, ¿no es cierto?, con TDAH, bueno, eh, es complejo porque, bueno, las conductas de un niño, especialmente cuando es hiperactivo e impulsivo, obvio que afecta, ¿no es cierto?, a los papás, porque están todo el rato, siéntate, siéntate, o porque hiciste esto, están todo el rato regulando la conducta del niño, porque como tiene dañada una de sus funciones ejecutivas, que es el control inhibitorio, el poder inhibir esa conducta, el control inhibitorio lo ejercen los padres. Entonces, de ese pequeño, entonces, claro, están todo el rato ahí controlando, enmarcando, encuadrando estas conductas, educándola, percepción negativa del hijo, obvio, porque, oh, que este me tiene cansada, es que yo ya no puedo, y los papás que en el fondo se hacen cargo, porque tenemos una población de papás que la medicación lo mantiene, le baja la hiperactividad motora, ¿ya? Baja autoeficacia, o sea, eficacia es que la autoeficacia es sentirte eficaz, o sea, capaz de hacer las cosas. Y como lo hemos conversado, un niño con TDAH empieza algo y muy pocas veces, como son tan extensas las indicaciones, tan extensos los trabajos, no los dividen por partecitas, el niño en general, su percepción de su autoeficacia es muy baja. Porque la verdad, un niño con TDAH es difícil que empiece y termine algo. Es difícil que por lo mismo, dentro de la manera de evaluación en un colegio, él se saque los mejores eh, puntajes, digamos. Lo que no quiere decir que él no aprenda, es diferente. ¿Ya? Porque no necesariamente todos los niños con TDAH tienen alguna dificultad, aunque en general sí la tienen, específica del aprendizaje. Porque si no puedo controlar bien mi atención, ¿cómo aprendo a leer? ¿Cómo aprendo a escribir? ¿Cómo adquiero, ¿no es cierto?, de buena manera el lenguaje. Y pautas educativas ineficaces. Entonces, se genera todo un círculo, entre comillas, vicioso, en el cual el niño, mientras menos exitoso se sienta, ¿no es cierto?, parte iniciando una actividad ya fracasado, ya con la percepción de que no lo va a lograr. Entonces, ¿para qué hago esto? Mejor hago otra cosa. No me hagan hacer esto. Si, es como cuando hablábamos de la lectura. Si una pequeña tiene un trastorno específico del aprendizaje con dificultad de la lectura y tú la haces leer adelante, es evidente que antes de que me saquen adelante a leer, yo ya me paré, me senté, no sé, miré para otro lado, me comí las uñas, mordí el lápiz, de todo, porque es evidente que hay ansiedad ahí. Si yo sé que no me va a salir bien y sé que frente al resto de mis compañeros yo no tengo opción. ¿Y cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento, en general, los niños que al menos uno tiene, porque en el área de la salud mental, en general, no solo en Quintero, porque uno lo ha percibido en otras partes, hay un proceso de acompañamiento psicológico, pero médico también, ya farmacológico, principalmente farmacológico. No conozco hasta ahora niño que tenga TDAH que no haya sido medicado, sin embargo sí conozco varios casos que sus padres no le han dado los medicamentos. Que eso es otra cosa, pero que el médico le dio medicamento, yo todo caso de niño con TDAH que conozco es un niño que le medicado, solo que los papás optan por no medicarlo. Entonces, ¿el tratamiento en qué consiste? En los fármacos, ¿no es cierto?, que reducen los síntomas más perjudiciales del TDAH. No obstante, por sí solo, ¿no?, carece de eficacia y habrá casos en los que, dependiendo de las características del niño, no sea necesario medicar. O sea, porque yo lo medique, no necesariamente el niño, por ejemplo, va a aprender, no necesariamente el niño va a comportarse. Los fármacos afectan, por ejemplo, ciertas funciones en el cerebro, pero el resto lo tenemos que hacer los padres, el colegio en ese caso también. Psicológico, ¿no es cierto?, tanto en clínica como educativa,
esto se llama psicoeducación, cuando tú, por ejemplo, educas a los padres, entregas estrategias, educas al niño en lo que le pasa, porque muy pocas veces el profesional le dice al niño lo que le pasa. El niño sabe que algo le pasa y sabe que eso que le pasa le trae problemas a los papás. Le trae esa cara de decepción permanente del papá o de la mamá cada vez que tiene que ir a buscarme, entonces sufro el doble y me inquieto el doble, chuta, porque como son impulsivos tuvieron hicieron una acción, realizaron una acción que les van a llamar a los papás. Ay, ahí caen que va a venir la mamá o el papá con esa cara de decepción o de, ay, ya de nuevo. Entonces, ahí se nos generan otra comorbilidad, otros trastornos, ¿no es cierto? Pero entonces hay que educar al niño y decirle, mira lo que te pasa es esto, esto y esto, y para que te sientas mejor, vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces el niño sabe para qué se toma el medicamento, sabe lo que hace el medicamento y sabe lo que no hace el medicamento y sabe lo que él tiene que hacer. Y los papás también saben lo que ellos tienen que hacer. Sí, reconozco que desde el área de la psicología uno ha podido percatarse de que falta mucho psicoeducación tanto a los padres como a los niños, porque cuando uno los entrevista, estos padres y estos niños no tienen ninguna estrategia más allá que el medicamento para poder sobrellevar las, eh, las situaciones que vivencia por tener este déficit en la atención. Intervención familiar, ¿no es cierto?, para abordar los posibles focos problemáticos en la familia, con respecto a las características propias de este pequeño que requiere de mucha paciencia. Comorbilidad más frecuente en este trastorno, bueno, los trastornos de conducta generalmente secundarios. Si el niño cuando es hiperactivo, impulsivo, generalmente tiene sintomatología de algún trastorno, ¿no es cierto?, conductual. ¿Y por qué? Bueno, porque los trastornos de la conducta están relacionados con la dificultad de inhibir ciertos comportamientos y de autorregularse. Y esas mismas áreas son también las que están afectadas o menos desarrolladas en el TDAH. Los tics que hemos conversado, ¿no es cierto?, cuando hemos hablado de las estereotipias, cuando hablamos, por ejemplo, de que el pequeño, si es hiperactivo, tiene, ¿no es cierto?, esas áreas también con cierta dificultad para ejecutar las acciones eficaces. Por lo tanto, es probable que tenga, lo hemos conversado, tics, estereotipias, trastorno negativista desafiante, cuando un chico es impulsivo, más que hiperactivo, ¿no es cierto? No sigue normas. La frustración es un aspecto fundamental a trabajar. No quiere esperar turnos. Y cuando espera turnos se enoja y se pone agresivo. ¿Ya? Trastornos del aprendizaje, lo hemos conversado, es un alto porcentaje también. Y trastornos, bueno, que tienen que ver con el área afectiva, y trastornos de la ansiedad, ¿no es cierto? Cuando un niño, por ejemplo, es impulsivo, le hemos conversado, le cuesta esperar, ¿no es cierto? También los trastornos que tienen que ver con sintomatología depresiva también es importante. Lo que pasa es que aquí generalmente se están mostrando o nos están demostrando aquella comorbilidad principalmente en los niños con hiperactividad e impulsividad, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos niños inatentos, principalmente la sintomatología depresiva es un tema importante, ¿ya? Los trastornos que tienen que ver con trastornos del ánimo. Pero, lo hemos conversado también, los niños cuya sintomatología se identifican más con la hiperactividad y con la impulsividad, traen más problemas en lo que es la convivencia que un niño cuya sintomatología está más orientada a la inatención. Entonces, ¿cómo aprender a convivir conmigo, con un pequeño con TDAH? Bueno, importante también considerar los aspectos positivos que tiene un niño, ¿ya? Con un trastorno de déficit por atención. Los chicos tienen, por ejemplo, cuando son hiperactivos,
impulsivos, bueno, son chiquillos muy entretenidos en general, chistosos, tienen amigos y el problema es que como no siguen normas ahí cuesta un poco, se meten harto en problemas, pero son chicos muy simpáticos, en general muy simpáticos. Cuando detrás también hay una percepción de una mayor autoestima, una mayor autoeficacia. Eh, Siempre están con cosas nuevas, eh, siempre están proponiendo cosas, son niños, como te digo, en general, eh, que presentan, sí, exigen harto, porque el niño impulsivo principalmente, impulsivo e hiperactivo, porque siempre quieren investigar cosas, siempre te están preguntando. El niño inatento, ¿qué requiere también? Requiere que tú estés más atento, requiere que tú estés más cercano, requiere que tú le prestes lenguaje emocional, requiere que tú a lo mejor eh, medies, ¿no es cierto?, en algunas instancias para que a él lo elijan en algún grupo o medies para poder incluirlo dentro de algún grupo de amigos, porque esas son una de las características que a él le va a costar poder desarrollar o adquirir en la primera infancia, digamos, o en la infancia en general. ¿Ya? Eso, eso sería la prueba, el examen. Lo voy a subir el viernes, tienes toda la semana para responderlo. Yo lo voy a revisar el domingo 20. Déjame ver, calendario. Yo lo voy a revisar voy a subirte la nota el domingo 28. Entonces voy a subir la prueba el 18 y vas a tener toda esa semana para hacerla. Este examen va a incluir no solamente lo que vimos, digamos, hoy del TDAH, sino va a incluir los trastornos que hemos visto, ¿ya? Todos juntitos. La idea es también a través de casos, tú puedas ir identificando, proponiendo alguna estrategia desde lo que tú creas, desde lo que has leído. Voy a subir la clase, bueno, la exposición de hoy, y te voy a subir un documento también con 10 consejos para trabajar, para los profesores, para trabajar en el aula con un niño con TDAH. Principalmente generalmente va casi todo orientado a un niño con hiperactividad e impulsividad, pero recuerda que también es importante generar muchas estrategias con niños que son inatentos. El niño inatento va a necesitar de un otro mediador en varias situaciones o contextos, ¿ya? Porque él se va hacia adentro, es más bien tímido. Entonces va a necesitar un adulto mediador que le ayude, le dé un empujoncito, lo muestre un poquito para eh, empezar a tener amistades y poder eh, incluirse dentro del grupo curso de mejor manera. Pero recuerda que son los menos vistos, ¿ya? Porque por todo lo que hemos conversado, un niño hiperactivo e impulsivo, evidentemente que llama más la atención que un pequeño que se va hacia adentro y que una de las grandes consecuencias es que no te toma atención o que no escribe, pero que se le olvidan las cosas, ya se le quedó, este polerón de quién es, es de Juanito, y el lápiz, este lápiz también es de Juanito, se le quedó, cosas así. ¿Te fijas? Pero no va a haber mayormente un impacto en la convivencia o en el clima del aula. Eso lo va a generar más bien un niño hiperactivo e impulsivo. Desde el TDAH, porque tenemos un montón de niños que no regulan sus conductas, un montón de niños que no han sido educados para poder comportarse en un contexto escolar y no necesariamente tienen un trastorno de déficit por atención. ¿Ya? Eso. Nos estamos viendo. Que estés bien. Chao.